Bombazo absoluto en el Real Madrid. Yo soy Nilsson, del Madridista, y atención porque Florentino Pérez podría haber cerrado en silencio uno de esos movimientos que cambian por completo el futuro del club blanco. Sí, madridistas. Mientras muchos siguen pendientes de nombres gigantes, de novelas interminables y de operaciones mediáticas que ocupan portadas durante semanas, en Valdebebas podrían estar trabajando en una jugada maestra. Una de esas operaciones que Florentino suele cocinar lejos de los focos, sin ruido, sin filtraciones innecesarias y con esa paciencia quirúrgica que tantas veces le ha permitido adelantarse al resto de Europa. El nombre que está sacudiendo ahora mismo los despachos del fútbol europeo es Jan Diomandé. Y yo lo digo claramente. Este chico tiene todo para convertirse en el próximo gran fenómeno del Real Madrid. No estamos hablando de una simple apuesta. No estamos hablando de un fichaje experimental para rellenar plantilla. Estamos hablando de un futbolista al que muchos dentro del club ya observan como una pieza capaz de recorrer un camino muy parecido al que recorrió Vinicius Junior cuando aterrizó en el Bernabéu siendo apenas una promesa. Pero aquí hay una diferencia importante. La operación, según distintas informaciones que circulan en varios entornos del mercado europeo, podría cerrarse por una cifra cercana a los 50 millones de euros. Sí, 50. Una cifra que sorprende si tenemos en cuenta que su valoración actual ya se mueve entre los 60 y los 100 millones, impulsada por su brutal crecimiento competitivo y por el interés feroz de varios gigantes europeos. Bayern de Múnich, Manchester United, Tottenham, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milán. Todos han preguntado. Todos están atentos. Todos saben que tienen delante a una joya que puede explotar definitivamente en cualquier momento. Pero cuando el Real Madrid entra en escena, el tablero cambia. Porque hay algo que muchos clubes siguen sin entender. Cuando el escudo del Madrid aparece sobre la mesa, la negociación ya no depende únicamente del dinero. Depende del deseo del jugador. Depende del sueño. Depende del peso histórico del club más grande del planeta. Y esa es una ventaja competitiva que Florentino ha sabido utilizar como pocos presidentes en la historia del fútbol. Muchas veces le hemos criticado, y yo el primero. No todo lo que ha hecho ha sido perfecto. Ha cometido errores. Ha apostado por perfiles que no terminaron explotando. Ha tomado decisiones discutibles. Pero si algo hay que reconocerle a Florentino Pérez es que, cuando detecta talento real antes que los demás, suele acertar. Acertó con Vinicius cuando medio mundo se burlaba. Acertó con Rodrigo. Acertó con Bellingham. Y ahora podría estar preparando otro golpe silencioso. Porque según fuentes cercanas al seguimiento del futbolista, existe una recomendación directa del departamento de scouting del Real Madrid, encabezado por Juni Calafat, para acelerar esta operación antes de que el precio se dispare hasta volverse prácticamente inaccesible. Y si Juni Calafat insiste, yo presto atención. Porque si hay una figura dentro del club que ha demostrado tener un ojo privilegiado para detectar talento generacional, ese es él. Lo que ven en Diomandé es un perfil absolutamente ideal para el nuevo Madrid. Vertical. Explosivo. Desequilibrante. Valiente. Con descaro. Con capacidad brutal para romper líneas. Con esa agresividad ofensiva que intimida defensas y obliga a retroceder rivales. Cuando lo veo jugar, honestamente, encuentro muchas similitudes con aquel primer Vinicius que aterrizó en el club con hambre de comerse el mundo. Ese jugador eléctrico que recibía, encaraba, aceleraba y sembraba caos. Diomandé tiene eso. Tiene ese punto salvaje. Ese desparpajo de futbolista que no juega condicionado por el miedo al error. Y eso, madridistas, es oro puro cuando hablamos de talento joven. Ahora bien, aquí aparece una cuestión delicada que no podemos ignorar. El contexto actual de Vinicius Junior. Yo quiero ser claro con esto. Para mí Vinicius sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo y una pieza importantísima para este proyecto. Pero también creo algo que como madridistas debemos tener clarísimo. Ningún jugador está por encima del escudo. Ninguno. Y cuando empiezan a aparecer dudas sobre renovaciones, cuando se filtran mensajes ambiguos, cuando se deja entrever que no hay prisa por ampliar contrato, Florentino Pérez toma nota. Porque este club no espera eternamente a nadie. La paciencia del presidente no es infinita. Y si realmente Vini está midiendo fuerzas o calculando condiciones, el club tiene la obligación de preparar escenarios alternativos. Eso no significa ruptura. No significa salida inmediata. Significa planificación. Significa inteligencia institucional. Significa hacer lo que hacen los grandes imperios. Anticiparse. Por eso la posible llegada de Diomandé no sería simplemente una apuesta de futuro. Sería una señal. Una demostración de que el Madrid ya está visualizando todos los escenarios posibles.
Y yo, sinceramente, creo que eso es exactamente lo que debe hacer un club de esta magnitud. Mientras otros viven apagando incendios, improvisando fichajes o vendiendo humo para tranquilizar a su afición, el Real Madrid planifica. El Barcelona sigue intentando sobrevivir entre promesas imposibles y malabares financieros, mientras el madridismo observa cómo Florentino sigue construyendo el futuro pieza por pieza. Y atención porque incluso el posible nuevo escenario deportivo, con Mourinho acercándose como opción fuerte para liderar esta nueva etapa tras la salida de Arbeloa, podría favorecer muchísimo la adaptación de un perfil competitivo como el de Diomandé. Pero lo verdaderamente importante aquí no es el banquillo. Es entender por qué el Real Madrid está viendo en este chico algo mucho más grande de lo que muchos imaginan. Y cuando analizo sus características, encuentro 3 razones brutales que explican por qué Florentino podría estar cerrando ya esta operación. Pero antes, si tú también crees que el Madrid debe adelantarse y cerrar esta joya cuanto antes, deja tu like, suscríbete al canal y dime en comentarios. ¿Puede Yan Diomandé convertirse en el nuevo Vinicius del Real Madrid? Pero aquí es donde la historia se pone realmente seria. Madridistas. Porque cuando uno analiza con calma todo lo que rodea a Yan Diomandé, entiende que esto no sería simplemente otro fichaje joven para desarrollar. Yo lo veo como una decisión estratégica que puede definir el siguiente gran ciclo del Real Madrid. Y voy directo al primer gran motivo. Su perfil futbolístico. Cuando yo observo a Diomandé, veo a ese tipo de extremo que hoy escasea en Europa. Un jugador capaz de romper partidos desde el 1 contra 1, de atacar espacios imposibles y de convertir una acción aparentemente neutral en una situación de máximo peligro. Tiene esa aceleración explosiva que desarma defensas. Ese cambio de ritmo que deja clavado al rival. Ese descaro que obliga al lateral a retroceder por puro miedo. No necesita demasiados toques para generar desequilibrio. Juega con verticalidad, con agresividad y con una lectura ofensiva impropia de su edad. Eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid para sostener su identidad competitiva en la próxima década. Porque si algo ha definido históricamente al club es esa capacidad para contar con futbolistas que generan vértigo, que intimidan, que rompen esquemas defensivos cerrados y obligan al rival a vivir permanentemente en tensión. Diomandé encaja perfectamente ahí. Yo incluso diría algo que quizá algunos consideren atrevido, tiene rasgos muy similares al Vinicius que llegó al club, pero con una madurez táctica incluso más avanzada. Sabe cuándo acelerar. Sabe cuándo soltar. Sabe cómo interpretar el espacio. Y eso acelera muchísimo cualquier proceso de adaptación. No hablamos de un chico que necesite años para entender el fútbol europeo. Ya está compitiendo contra defensas de altísimo nivel y mostrando personalidad. El segundo motivo tiene que ver con algo que Florentino valora muchísimo. El momento de mercado. Aquí está la verdadera genialidad. Muchos clubes lo están observando ahora. Sí. Pero todavía no ha explotado al punto de disparar su precio hasta cifras absurdas. Ese es precisamente el instante perfecto para intervenir. Si Florentino realmente logra cerrar esta operación por 50 millones, estaríamos ante otro movimiento magistral de anticipación. Porque no tengo ninguna duda de que, si Diomandé mantiene esta progresión durante una temporada más, su valor podría dispararse muy por encima de los 100 millones. Y ahí ya entraría en esa dimensión donde todo se vuelve una subasta salvaje entre gigantes europeos. Bayern ya está siguiendo su evolución con enorme atención. En Múnich ven en él una pieza ideal para rejuvenecer su ataque. El Manchester United lo considera una oportunidad de reconstrucción. El Tottenham quiere adelantarse como ya intentó hacer con otros talentos emergentes. El PSG observa cualquier joven estrella con capacidad mediática. Juventus e Inter también están pendientes. Y eso, precisamente, es lo que obliga al Madrid a actuar ya. No mañana. No dentro de 6 meses. Ahora. Porque cuando tantos clubes poderosos empiezan a girar alrededor de un mismo futbolista, significa que los informes coinciden. Que el talento está ahí. Que el potencial es real. Y cuando todos detectan la misma joya, quien golpea primero suele quedarse con ella. Eso es lo que tantas veces ha entendido Florentino. No espera a que el jugador sea inalcanzable. Llega antes. Golpea antes. Cierra antes. Y ahí es donde yo veo la mano del presidente. Porque si algo distingue al Real Madrid frente al resto, es precisamente esa capacidad para convencer. No solo con dinero. Con proyecto. Con historia. Con grandeza. Muchos jugadores aceptan ofertas económicamente superiores cuando entienden que vestir de blanco significa otra dimensión. Significa competir por la Champions cada temporada. Significa luchar por el Balón de Oro. Significa entrar en la conversación de los inmortales. Eso ejerce una presión brutal sobre el club vendedor. Porque cuando un futbolista empieza a mirar hacia el Bernabéu,
Retenerlo se vuelve muchísimo más complicado. Y ese factor puede explicar por qué una operación tasada entre 60 y 100 millones podría resolverse por una cifra mucho más favorable. Eso sería puro sello florentino. El tercer motivo, para mí el más importante, tiene que ver con la planificación institucional. El futuro del ataque blanco. Aquí es donde debemos hablar con honestidad. La situación contractual de Vinicius genera preguntas. No dramatismo. No alarmismo. Preguntas. Cuando un jugador de su dimensión transmite públicamente que no tiene prisa por renovar, inevitablemente abre un espacio de reflexión dentro del club. Yo admiro profundamente a Vinicius. Ha dado muchísimo al Madrid. Ha sido decisivo. Ha evolucionado hasta convertirse en referencia mundial. Pero también sostengo algo con absoluta firmeza. El Real Madrid no puede quedar rehén de ninguna negociación. El escudo no negocia desde la necesidad. Negocia desde la fortaleza. Y si Florentino percibe cualquier escenario de incertidumbre, hará exactamente lo que debe hacer: preparar alternativas. No como castigo. No como reacción emocional. Como estrategia. La llegada de Diomandé permitiría precisamente eso. Blindar una transición. Asegurar una pieza con proyección galáctica. Construir un escenario competitivo independientemente de cómo evolucione la situación de Vinicius. Eso hacen los grandes clubes. Se anticipan. Y yo creo que esa visión explica por qué esta operación tiene muchísimo sentido. Además, imaginad por un momento el escenario que podría construirse. Bellingham liderando el centro del proyecto. Diomandé creciendo en el extremo. El club reforzando nuevas piezas. Y una nueva etapa con Mourinho aportando esa exigencia feroz que siempre impone en proyectos de reconstrucción competitiva. Sería un contexto ideal para moldear a una joya como esta. Yo lo digo sin rodeos. Apostaría por esta operación. Creo que Diomandé tiene todo para explotar vestido de blanco. Creo que Florentino está viendo algo que muchos todavía no alcanzan a dimensionar. Y creo que, si esta información termina confirmándose, podríamos estar ante uno de esos fichajes silenciosos que años después se recuerdan como el inicio de una nueva era. Ahora te toca a ti. Quiero leerte en comentarios. ¿Crees que Yan Diomandé puede convertirse realmente en el nuevo Vinicius del Real Madrid? ¿Pagarías esos 50 millones para cerrar ya la operación? Si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete ahora mismo al Madridista y activa la campana para no perderte ninguna exclusiva del mercado blanco. Y no te vayas todavía. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en pantalla, porque la próxima información sobre el gran plan de Florentino para revolucionar el ataque del Real Madrid puede dejar a toda Europa completamente en shock.